Buenas tardes, gracias por estar viéndonos. Hoy vamos a dar una charla de transmisión sexual, enfermedades, en la cual lo va a dar la doctora Brennan, que es infectóloga. Yo soy la doctora Lagiar María Magdalena, soy la gerente médica de prestaciones de la obra social del personal del Automóvil Club Argentino. Bueno, si nos quieren hacer preguntas, lo pueden hacer vía la web. Los dejo con ella. Si definimos las enfermedades de transmisión sexual, son un grupo heterogéneo de enfermedades infecciosas que se pueden contagiar en una relación sexual sin protección a través del contacto con sangre, con secreciones vaginales, con semen, con líquidos, con fluidos preseminales por contacto directo con la piel. No hay una predominancia entre hombres o mujeres, afecta tanto a uno como a otro y sin distinción tampoco de grupos etarios o de orientación sexual. Actualmente se considera que en realidad el grupo de mayor riesgo lo constituyen los adolescentes. Más que nada por el tema de la desinformación. Tenemos pocas campañas de prevención a nivel nacional, poca información y bueno, la verdad es que si bien esto también pasa a nivel mundial, a nivel nacional se ha visto que en este grupo, que en el grupo de los adolescentes hubo un aumento de las enfermedades de transmisión sexual. En realidad estamos hablando de lo mismo porque estamos nombrando infecciones que se pueden transmitir por vía sexual, como ya dije, pero la diferencia radica en que la ITS es cuando el paciente no desarrolla ni signos ni síntomas de la enfermedad. O sea, puede contraer la infección, pero por ejemplo, no toda mujer que contrae un HPV o un virus de papiloma humano va a desarrollar un cáncer de cuello. En cambio, en las ETS es cuando se presenta la infección que se transmite por vía sexual nuevamente, pero el paciente desarrolla algún síntoma o enfermedad asociada a este patógeno, ¿no? Resumiendo, estamos hablando de las mismas enfermedades. Lo que varía es que todos podemos contraer una ITS, o sea, una infección, pero puede no llegar a desarrollarse la enfermedad, que sería la ETS. Con respecto a los tipos de enfermedades de transmisión sexual, tenemos un grupo especial que va a transmitirse a través de la sangre y los distintos fluidos que ya nombré, que son el HIV, la sífilis, la hepatitis B y la hepatitis C. Con respecto al otro grupo de enfermedades son las que se transmiten por contacto directo, como por ejemplo el herpes virus, el virus del papiloma humano, la clamidia trachomatis, la gonorrea y la tricomoniasis. Cuando hablamos por contacto directo es cuando hay un contacto con una piel que está lesionada, que tiene pequeñas lastimaduras, microabrasiones y bueno, puede haber un contagio a raíz de esto, ¿no? Cuando hablamos de grupos de riesgo, en realidad grupos de riesgo somos todos, indiferentemente o independientemente de la orientación sexual que tengan. Como ya dije, no hay una predominancia. Sí, en esto, bueno, un poco es hacer el comentario que lo que se vio en el caso de un grupo determinado de gays y lesbianas es que se veía que en el hombre, en el gay, se veían más las enfermedades que eran por contacto o por contagio a través de la sangre. En cambio, en el caso de la mujer, de las lesbianas, se veían más enfermedades asociadas al contacto directo, como la vaginosis bacteriana, el virus del papiloma humano, la tricomoniasis. Esto en realidad está muy relacionado con la anatomía y que además, también vamos a verlo más adelante, de alguna manera es distinto o es mucho más fácil la prevención en el hombre que en la mujer, ¿sí? Otro gran grupo de riesgo que es muy importante son las mujeres embarazadas. No tanto por lo que producen este tipo de patologías en la mujer, porque en realidad, como después vamos a ver, todas tienen o tratamiento o tienen una forma de controlarse. Pero en la mujer embarazada especialmente, el más afectado es el bebé o el feto, de acuerdo al momento del embarazo en el que se afecte.
Todo este tipo de infecciones pueden ser transmitidas a través de la sangre, en el momento del parto o a través de la leche en el momento de dar de amamantar. Lo que produce en el bebé son neumonías, problemas oculares, malformaciones congénitas y tienen una alta tasa de mortalidad perinatal. O sea que no son para menospreciar, son para tener muy en cuenta, para hacer controles durante el embarazo. Generalmente en la mujer los controles de sangre se hacen cada 3 meses en la mujer embarazada y hacen tanto el HIV como para diagnóstico de sífilis. No está tan generalizado el tema de hacer un PAP a la mujer embarazada y sin embargo es muy importante porque detectaría todo este tipo de enfermedades que no aparecen en un análisis de sangre o que tendrán serología negativa, pero que pueden aparecer sí tomando una muestra o analizando a ver qué tipo de secreción tiene en ese momento. Bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas, de cómo, asociado a esto que hablábamos de la sífilis, vamos a hablar de los síntomas generales que se presentan, con qué se presentan este tipo de enfermedades. En los hombres vamos a ver que hay secreción, en realidad tanto en el hombre como en la mujer, hay muchos de los síntomas que son compartidos. Vamos a ver que puede haber secreción purulenta en el hombre a través del pene, en la mujer secreción vaginal o secreción rectal en ambos, dificultad para orinar, en la mujer se pueden presentar sangrados intermenstruales. Hay un caso especial como el caso de la gonorrea, que puede provocar diseminación a distancia y provocar artritis, un cuadro similar a una angina, con lesiones en la boca y en la garganta. Y bueno, esto que hablábamos de la diseminación por sangre y con artritis y afectación articular a distancia. Y hay otras que pueden no tener ningún síntoma específico, como el caso de la hepatitis B, la hepatitis C o la sífilis misma, como hablamos, y el HIV especialmente. Hay pacientes que durante muchos años portan estas enfermedades sin haberse enterado que la tenían y muchas veces, como vamos a ver cuando hablamos del diagnóstico, se hace el diagnóstico en forma fortuita. Cuando aparece en un chequeo un hepatograma alterado, entonces, bueno, uno empieza a ahondar y tratar de buscar alguna enfermedad específica, alguna infección específica del hígado o algo que haya provocado esa inflamación. De ahí surge que el paciente tuvo alguna vez contagio con alguien que tenía hepatitis B o C. El HIV muchas veces también me ha pasado con pacientes propios que uno no esperaba encontrarlo y en un prequirúrgico surgió que de hecho el cirujano no llegó a enterarse porque lo solicitó en el prequirúrgico, dio positivo, cuando le avisaron al paciente ya lo habían operado. Entonces, bueno, la verdad es que eso es algo que los médicos también tenemos que incorporar, que el HIV y todo este tipo de infecciones tenemos que pensarlas en todos los pacientes. No importa la edad que tengan, no importa la orientación sexual que tengan, tenemos que pensarlo en los adolescentes, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores e incluso en los ancianos. Con respecto al diagnóstico, hablábamos de esto de se pueden hacer de acuerdo al, como hablábamos antes, el modo de transmisión, si son enfermedades que se transmiten a través de la sangre, como el HIV o las hepatitis o la sífilis, se puede hacer a través de un análisis de sangre, buscando específicamente anticuerpos relacionados a ellas, o bueno, distintas proteínas relacionadas a estas enfermedades. Y en el caso de las que no son por transmisión a través de la sangre, es muy elemental y muy importante los controles a través del PAP, el tomar si hay una secreción sospechosa o si el paciente consulta porque presenta una secreción, tomar una muestra para cultivo de todas ellas. Si uno sospecha que puede tener gérmenes que sean de los que se llaman intracelulares, es decir, que no son los gérmenes que van a desarrollar comúnmente en un cultivo, sino que están dentro de la célula,
tomar un cepillado endocervical en la mujer y un hisopado anal, uretral en el hombre. Y bueno, por supuesto que toda lesión que se vea sobrelevada, ulcerada o que aparezca en el tracto genital, bueno, tomar una muestra para biopsia, ¿sí? Tanto para cultivo como para determinar por anatomía patológica el origen de esto. Con respecto al tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento. Tenemos el tratamiento en realidad curativo de la mayoría de estas enfermedades, que es a través de antibióticos, como dijimos, en el caso de la sífilis, la penicilina, en el caso de las infecciones que pueden producir enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, la doxiciclina, la ciprofloxacina, el metronidazol, la clindamicina. Si es causado por un hongo, hay un antimicótico llamado fluconazol que se usa bastante frecuentemente. Los antivirales en el caso del herpes. Y bueno, ya en el caso de las enfermedades que no tienen una curación definitiva, sino que uno en un principio debe tratar de controlarlas, como el HIV y la hepatitis, bueno, también hay tratamientos específicos, no vamos a ahondar ahora mucho en esto. Se avanzó muchísimo en el tratamiento, en todos estos tratamientos, ¿no? Porque cada media hora están saliendo nuevas drogas para tratamiento tanto del HIV como de las hepatitis. Hay tratamientos biológicos, hay tratamientos en los que se buscan bloquear distintos pasos de donde pueda estar replicándose el virus. Entonces, bueno, es muy esperanzador todo esto. Con las hepatitis realmente en algunos casos sí se ha logrado, en muchos casos se ha logrado curación completa. En el caso del HIV se ha logrado negativizar las serologías, se ha logrado que tengan un buen estándar de vida, una buena inmunidad. Y bueno, se sigue trabajando en eso, ¿no? ¿Qué pasa si no tratamos al paciente? Bueno, tanto en el hombre como en la mujer hay un alto riesgo de producir infertilidad. Hay mayor riesgo de lo que se llama EPI, que hablaba recién, la enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, de que desarrolle dolor pélvico crónico y en el caso del hombre dolor testicular crónico. Hay una cierta predisposición a desarrollar embarazos ectópicos, es decir, que cuando la mujer queda embarazada, en lugar de implantarse el feto en el lugar donde debería, termina implantándose en lugares que no son los correctos y que hacen que la mujer desarrolle un abdomen agudo. Muchas veces, por supuesto, que son embarazos inviables y que terminan en una cirugía, en un cuadro de bastante gravedad, ¿no? Bueno, a distancia, como dijimos, problemas neurológicos como la sífilis, están muy asociados al riesgo de adquirir una enfermedad asociada a la otra. Es decir, si uno tiene un paciente que le encuentra una hepatitis, no puede dejar de pedirle serología para el HIV, no puede dejar de pedirle serología para la sífilis, no puede dejar de tratar de chequear o de buscar ninguna de las otras enfermedades, porque hay una cierta asociación y hay un riesgo aumentado de contraer una asociada a la otra. Con respecto a las vacunas que se pueden usar son, bueno, la vacuna de la hepatitis B, que está dentro del calendario nacional de vacunación ya hace varios años. Se da en 3 dosis, que se da una en el momento que la primera vacunación, una al mes y otra a los 6 meses de la primera dosis. Para la hepatitis C no hay vacuna. Lamentablemente, bueno, sí hay mejores tratamientos, pero no hay vacuna. Y para el virus del papiloma humano, bueno, hay cosas que son bastante sorprendentes, ¿no? Porque si bien está recomendada, hay muchos trabajos que la recomiendan darla sobre todo en las niñas a partir de los 11 años, considerando que es la edad en la que van a empezar a mantener relaciones o pueden empezar a mantener relaciones sexuales.
Pero bueno, también hay otros trabajos que aconseja que puede ser de los 9 a los 26 años. Después de los 26 años ya no la recomiendan porque consideran que puede detectarse o en los controles o de hecho ya la mayoría de las mujeres pueden haber tenido contacto con el virus del papiloma. Hay 3 tipos de vacunas, pero bueno, lo raro de esto es que si bien hay países que la estamos aconsejando, hay muchos países que la han prohibido la vacunación porque han detectado efectos adversos severos y vieron que el riesgo-beneficio era preferible no darla. Incluso una de las cosas que más me asombró, que surgió de investigar un poco para esta charla, es que hay países como Estados Unidos y España que tienen un sistema de reparación económica para las personas que se ven afectadas por la vacuna contra el papiloma. Y nosotros realmente la estamos indicando y la estamos promoviendo como algo que es muy bueno para la prevención, ¿no? No se han reportado acá en la Argentina efectos adversos graves, pero bueno, hay que estar atentos. Las bases de la prevención, lo que hablábamos, la educación, la comunicación entre la pareja y también la comunicación de los padres hacia los hijos. Cuando hablo de educación, no es solo educación para el adolescente. Nosotros los adultos también tenemos que educarnos, tenemos que investigar, tenemos que estar al tanto y estar siempre al día con lo que es este tipo de infecciones o contagios y tratamientos, porque bueno, también tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Es muy común que la madre lleve a su hija adolescente que va a iniciar relaciones sexuales al ginecólogo para que le indique un método anticonceptivo y le indican pastillas para no embarazarse. Nadie le habla de que use un preservativo que va a prevenir no solo el embarazo, sino todo este tipo de contagios. Ese tipo de cosas que parecen algo natural y que la verdad es que no lo son. El uso de preservativos, el control médico ginecológico, como dijimos, trimestral. Y bueno, siempre el estar en contacto con el médico, porque si bien hablábamos acá de antibióticos, de tratamientos de la sífilis, de tratamientos de distintas enfermedades y de vacunas, siempre es importante que el médico sea el que hace el diagnóstico y que indica el tratamiento. No automedicarse, porque bueno, uno vea que tiene una secreción y le dé vergüenza consultar. No hay que tener vergüenza, hay que consultar, hay que confiar en el especialista o en el profesional al que fue a consultar y bueno, tener en cuenta estas cosas. Muchas gracias. Otra de las consultas es, ¿cuál de todas las enfermedades de transmisión sexual es la que más afecta al feto de la madre embarazada? Una de las que más afecta, bueno, por supuesto la sífilis, la gonorrea, la clamidia. La clamidia es una de las que produce las neumonías graves y afectaciones oculares. Y bueno, ni hablar del HIV y las hepatitis. Bueno, a mí me queda una duda, ¿no? En el sentido de cuando produce efectos adversos, sí. ¿Los produce ni bien colocada la vacuna en 48 horas en el primer mes o los efectos adversos se pueden ver a largo plazo? No se vieron a largo plazo. Dependiendo del tipo de vacuna, hay algunas que se dan en 2 dosis y otras en 3 dosis. Generalmente los reportaron interdosis, o sea, entre una y otra dosis de la misma vacuna. También lo quería preguntar porque hay gente que se la aplicó y quizás... Sí, no se dieron a largo plazo, porque en general hubieran tratado de no relacionarlo. Se ha dado en los episodios entre las dosis aplicadas. ¿Cuáles son los síntomas de la clamidia y si puede dar infertilidad en el futuro? Los síntomas son los mismos del resto de las infecciones que hablamos. Pueden presentar secreción vaginal o rectal, pueden presentar ardor al orinar y simular una infección urinaria, pueden desarrollar una enfermedad inflamatoria pélvica, que ya es un cuadro de mayor severidad, de mayor gravedad, dolor pélvico permanente o constante a largo plazo. En la mujer básicamente son estos los síntomas. En el hombre son muy parecidos, como ya dijimos, salvo que en lugar de desarrollar dolor pélvico, desarrolla dolor testicular.
sangrados intermenstruales en la mujer también. Y la segunda parte de la pregunta era... Sí, puede generar, como cualquiera de estas enfermedades, aumenta el riesgo de infertilidad tanto en el hombre como en la mujer. No tratadas, por supuesto, ¿no? Y se puede comprar la vacuna del HPV y si hay un tratamiento para el HPV. El tema del tratamiento para el HPV, en realidad hay tratamiento vía oral que muchas veces se combina con el tratamiento tópico, se hacen topicaciones con ciertas medicaciones en la lesión genital. En el hombre muchas veces hasta se hace criocirugía para sacar las lesiones, pero bueno, en la mujer se empieza haciendo esto de las topicaciones. Si no mejora con las topicaciones, se agrega el tratamiento por vía oral. Y si no hay una mejoría realmente y no aparece una negativización de las lesiones, muchas veces se termina también en una criocirugía. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, sí, pero bueno, al estar en el calendario, la mayoría ya lo recibe sin tener que comprarla. Muchas gracias por habernos mirado, haber participado de este taller. Gracias a la doctora Brennan, que nos ha sacado todas las dudas. Y bueno, próximamente estaremos publicando el próximo taller, el temario. Muchas gracias por participar.